Muy buenas noches, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla Santiago Orozco. Bienvenidos un viernes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Ya hoy, 22 de agosto, nos queda una semana del mes de agosto y ferias que han concluido, ferias importantes como ha sido Málaga y como está siendo Bilbao, que finaliza mañana. En todas ha habido nubes y claros, ¿eh? Pero en Málaga, para mi gusto, ha fallado lo que está fallando últimamente, muchas tardes, que es el toro. Y cuando no hay toro, cuando el rey de la fiesta no está presente dentro del ruedo, pues pasa lo que tiene que pasar. María Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos. Bueno, pues bienvenida un viernes más y José Luis Fernández Torres, buenas noches. Buenas noches a los dos, encantado de estar aquí formando de este equipo, este gran equipo. Y yo de que estés con nosotros porque ya tenía ganas de tenerte, porque aparte de tu periplo como presidente de la Plaza de Toros de la Malagueta, en una época muy difícil, cuando pasamos, y tengo que decirlo y no me duele en prenda, cuando pasamos de ser la Feria del Chanquete hacer la del boquerón y luego de la sardina, porque el trapío del toro fue creciendo con José Luis Fernández Torres y otros compañeros que estaban a tu alrededor. Y la verdad es que eso hay que decirlo, hay que valorarlo y hay que, como consecuencia, agradecerlo porque pusiste la Malagueta en una categoría que ahora actualmente, con respecto al toro, no la tiene y la debe de recuperar. Pues muchas gracias por lo que me toca. Evidentemente, nosotros cuando nos hicimos cargo de la presidencia y de la delegación gubernativa, hay que decirlo también, con veterinarios jóvenes que también se incorporaron en ese momento a las tareas, pues tuvimos una labor muy desagradable en principio porque aquello era una lucha permanente por la mañana, por la tarde, después de la corrida, al día siguiente y al otro día. Y muchas veces decíamos, ya llevamos 6 años, el año que viene no habrá necesidad de bronca ni de enfrentamiento. Pues no, señor, el año siguiente era igual, era una pelea continua por mantener el nivel de exigencias, tanto en la presentación del toro como en la valoración de las cuestiones que se vayan produciendo en el ruedo. Y eso nos llevó de tener una feria con 3 festejos a que se llegó en un año a 23 festejos. Que yo creo que eso demuestra el interés del público. Yo, precisamente hoy que había, después de la votación del capote de paseo, nos hemos quedado allí una tertulia muy interesante. Y estábamos hablando de los diferentes conceptos que tenemos algunos en relación con las exigencias a la hora de un espectáculo. Y yo soy de los que dicen, primero, que las plazas las hacen los presidentes. Los públicos los educan los presidentes. Y públicos que parecen muy jaraneros, después de que tú te pongas en el sitio de la exigencia, del rigor, etcétera, etcétera, terminan por ser más exigentes que uno mismo. Y eso nos llevó a 23 festejos. De 4 o de 3 a 23 festejos. Con llenos 3/4, llenos 3/4. Y otros hablan de que no haya exigencia, que no haya reglamento, que esto sea, bueno, una cosa aquí libre, que cada uno haga lo que le da la gana. Y ahí estuvimos discutiendo durante varias horas. Y al final la conclusión fue que en toda actividad humana necesita de un reglamento, de unas exigencias y de unas normas que hay que cumplirlas. Y eso todo el mundo se da por enterado de que la vida está sustentada en normas y hay que cumplirlas y exigirlas. José Luis, pero desgraciadamente los reglamentos últimamente se hacen para no cumplirlos, porque Claro, tenemos sí. ahí varios ejemplos y ahora hablaremos de ello. Pero vamos a comentar en líneas generales, María, aunque tú has seguido la feria a través de Internet,
José Luis y yo la hemos vivido en la Malagueta. Vamos a comentar un poquito la feria de Málaga y ahora entraremos en otras cuestiones que creo que son muy interesantes y que, como bien dice José Luis, sin normas y sin reglamento, esto es lo que es actualmente, un cachondeo, muchas tardes que no debería de ser. Bueno, pues comenzó la feria de Málaga con una novillada de Macandro, de Antonio Rubio Macandro, que fue matador de toros y ahora es ganadero, pero es un ganadero que no remonta. Y la novillada pues salió no como todos hubiéramos querido, donde Ignacio Candelas debutaba en Málaga, donde también debutó López Ortega, es un novillero mexicano, y donde a mí me gustó, no sé si coincido con José Luis, yo creo que sí, Julio Méndez, que iba en segundo lugar y fue el que más me gustó de los tres, pero la novillada desde luego no tuvo. Sí. Era el que aparentemente estaba más puesto de los tres. Exactamente. El que se veía más suelto, con más experiencia, con más capacidad profesional para estar ahí. Eso es así. María, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, totalmente con vosotros. De acuerdo, de momento. Bueno, y luego ahí pasamos a una corrida de Juan Manuel Criado, sí, que yo creo que ha sido la mejor presentada y la que más juego ha dado. Lo que ocurre que la tarde, desde luego, no fue de espadas, más bien fue de bastos, porque casi matan los toros a garrotazos. Tanto sí. David Estoy de acuerdo contigo. Sí. Sí. Que la corrida Jiménez, sí, como Víctor Hernández. Víctor Hernández. José Luis, Víctor Hernández reaparecía de un percance que tuvo hacía un mes más o menos, un mes y algo, un percance serio, conmoción cerebral, estuvo en coma inducido, en fin, y reaparecía. Pero yo tengo mucha esperanza en este torero porque creo que sí, las empresas le dan cuartelillo, puede desarrollar en un torero de importancia. A mí me parece que la corrida de Juan Manuel Criado fue la mejor presentada. Yo creo que incluso estuvo por encima de los toreros. No supieron aprovechar las condiciones de los toros. Y bueno, coincido contigo en cuanto al torero, ¿no? Yo creo que se le ve manera y habrá que esperarlo porque tiene, por lo menos, suscita expectación y esperanza, ¿no? En que salga alguien más, porque está muy escaso el escalafón de gente que interese a los públicos. Efectivamente. Y luego también me gustó el torero de San Fernando, otro torero que no acaba de arrancar, como es David Galván. David Galván. Sí, yo lo tengo puntuado David Galván bien, con el capote fundamentalmente. Sí, estuvo con mucho temple, en fin. A mí es una corrida que no me importa que se repita ese cartel y con esos toros. No me importaría, sí, desde luego. Y de ahí pasamos a la de Mortella Grave, que bueno, yo creo que no estuvo a la altura del año pasado. La de Mortella Grave echó una gran corrida el año pasado y este año no ha sido así. Donde Pepe Moral cortó una oreja, Molina cortó una y el toricantano Pablo Páez se fue de vacío. Gracias a Dios se fue de vacío, no sí, se llevó nada más. No, porque se puede haberse llevado cualquier cosa, una jornada importante. Exactamente, salió por su pie y fue el triunfo porque un torero que ha tomado la alternativa, pero que a nuestro criterio, pues no estaba para tomarla. Es que era un chico que no había toreado ninguna novillada este año. Sí, este año no había toreado. Creo que ni siquiera había tentado. Según me dijo
me dijo Joaquín Murteira, con el que tengo una relación afectuosa, estaban asustados con este chico porque, claro, no querían que un toro suyo le pudiera herir de gravedad. Y Claro. decía, imagínate tú un chico que no ha toreado, ahora te pones delante del volumen del toro, que quieras que no, pues son otras circunstancias y no se va a poder manejar. Esperemos que no le salga ningún toro con la mínima complicación, que gracias a Dios fue así. Que los toros también lo entendieron y colaboraron en los pobres en no presentar muchos problemas. Y yo se lo dije a la salida, digo, hombre, Joaquín, a mí me ha decepcionado, porque el año pasado trajiste una corrida que fue premiada como la mejor corrida de la feria. Este año tenías que haber venido, si no igual, por encima y no por debajo. Aún así, tengo que decir que también para mí la corrida en algunos toros estuvieron por encima de los toreros. Sí. Primero en calidad y el quinto que tenía guasita, tenía bravura y también no tuvieron que estar a la altura de esos toros, pero mal presentada en general. Sí. Sí. Y aquí curiosamente, lo hablábamos en la localidad, porque vimos la corrida juntos. Aquí el señor Roche ya empezó a meter la patita. Y lo Sí, siento bueno, decirlo, pero es la verdad. Cuando sí. premia a Pepe Moral con una oreja por la estocada, por una estocada, porque la faena de muleta, desde luego, no fue de oreja ni mucho menos. Sí. Y a Molina, el público le pide con insistencia la segunda oreja y no se la da. Entonces, no es que la faena a lo mejor fuera de segunda oreja, pero siendo justo, si a Pepe Moral le había dado una en el primero de la tarde, a Molina, que hizo mejor faena que Pepe Moral 3 veces, le tenía que haber dado las dos. Es que Claro. una Es que cuestión de justo. lo difícil del ejercicio de la presidencia, primero, está en por la mañana en los corrales, que es lo importante. Tú puedes ser Claro, muy a las 12 exigente de la y muy mañana, ¿verdad? riguroso a la hora de dar trofeos, pero si Claro. no lo eres en los corrales, pasa lo que ha pasado en Málaga, que ha sido una pena cómo han salido las corridas, muy por debajo. Ayer me mandaba un compañero y amigo que fue presidente de la Plaza de Toros de Segovia, que estaba viendo la corrida de Ciudad Real y la corrida de Málaga, y me mandó la foto de la corrida de Ciudad Real, una corrida de Martín Lorca, y me decía, Sí. ¿cómo es posible que estos toros, que son el doble de volumen de lo que está lidiándose en Málaga, este toro, un castaño concretamente, pesa 504 kilos, y esa sardina que tenéis ahí está pesando 570 kilos? Yo creo que la báscula la pesan con el ganadero, con el mayoral, ¿eh? No, no, y con algún amigo. sí, ¿sabes la historia de la báscula de Málaga? En Málaga había una báscula, digamos, mecánica, normal, de la de Sí, toda la vida, cambiaron, que no fallaba, y la cambiaron por una electrónica, que tenía un claro. problema, que había que regularle los esfuerzos todos los años. Y eso tenía que venir un señor de Madrid a hacerlo, eso cuesta un dinero. Cuando tú no lo exiges, que es lo que pasa ahora, pues no se hace esa regulación. Y ya te digo, yo tengo un vecino de localidad que ha sido tratante de ganado, que se ha dedicado toda la vida a comprar vacas y becerros, etcétera, etcétera, y me lo dice. El hombre no se equivoca cuando afora un toro, Un toro. y que puede equivocar en 5 kilos arriba o 5 kilos abajo, pero da con la tecla, dice, es que la mayoría de ellos tienen 70, 80 kilos por encima de su precio, de su peso real. Sí, Y sí, eso, como yo decía esta tarde, no le preocupa a nadie. Parece que a nadie le preocupa esa circunstancia un año tras otro. Por más que se dice, por más que se denuncia, claro, volvemos a lo de los presidentes. Si el presidente no es consciente de eso y no exige, como exigíamos nosotros en nuestro momento, el certificado de que se habían regulado la báscula, pues pasa eso. Y en cuanto a lo que tú decías de trofeos, efectivamente, no se puede ser más injusto cuando tú no reconoces a todo el mundo las mismas circunstancias a la hora de premiar, que fue lo que pasó con Moral. Moral lo único que hizo fue una gran estocada, bueno, que podía valer una oreja, yo no digo lo contrario, por pero supuesto que claro, sí. después ante una faena y también una estocada, no puedes hablar más que dar una oreja, porque estás poniendo en valor dos circunstancias diferentes. Y está siendo injusto con el segundo torero al que le da solamente una oreja y no le reconoce su valor en relación con lo que hizo el anterior.
Y eso está pasando en Málaga mucho, mucho. Efectivamente, José Luis. María, hoy es una tertulia que creo que va a ser muy didáctica, ¿eh? Es Muy una didáctica para los ponencia. públicos. Porque... Para mí es como una ponencia, porque os estoy oyendo hablar y me está encantando, porque yo creo que no siempre hay que estar hablando de las orejas, de lo que triunfan, de lo que no. Claro, es que... Estas cosas son muy importantes. Es que ahora las plazas las está invadiendo el triunfalismo y nosotros queremos que la fiesta sea triunfal. Y estoy Claro. totalmente de acuerdo con lo que estáis Pero diciendo. eso, la gran culpa de esas circunstancias que se están dando en todas las plazas son por los presidentes que se están nombrando. Hay que ser así de claro. No podemos engañarnos nosotros mismos. Nosotros también nos hemos equivocado alguna vez. Claro. Pero teníamos una línea de continuidad a la hora del ejercicio en los corrales, que sigo diciendo que es lo más importante, la labor más importante del presidente con los veterinarios. El presidente tiene que saber mucho de todo, de la fisiología del toro, de todo lo relación a lo que puede ser un toro, para que los veterinarios de alguna manera digan, hombre, tenemos que andar finos, porque el presidente que tenemos sabe de esto y se preocupa. O como hacía yo, me iba a la tarde antes con el corralero y me tiraba 2 horas allí viendo los toros, y cuando al día siguiente íbamos a hacer el reconocimiento, yo ya conocía todo lo de las circunstancias de cada animal, y los veterinarios se sorprendían algunas veces, ¿no? Pero los actuales presidentes van un rato antes. Es que fíjate, cumplen mínimamente sus funciones y no se preocupan de nada más, y por eso está pasando esto. Y además le falta carácter, porque un presidente tiene que tener carácter. ¿Para qué? Para soportar las presiones. Si no, más vale que te vayas. Yo muchas veces lo digo y lo he dicho en los cursos de presidente. Hay que ir a ser presidente con la maleta hecha, para tener la libertad de que cuando te quiten, no te quiten nada. Porque el que nada tiene, nada pierde. Pero cuando tú estás ferras al ejercicio de la presidencia, al final estás sometido a esas circunstancias y tragas con muchas cosas que de la otra manera, desde la posición que yo defiendo, no tragas, y entonces las cosas son diferentes. Es verdad que a estos presidentes, como bien sabéis, no les interesa a los empresarios ni a los políticos que los nombran. Y interesa más el presidente triunfalista, el orejero, el que jijijaja y que no molesta. Y el que no da problemas en los corrales. Porque yo decía concretamente antes de ayer a varios aficionados que estaban alrededor, digo, me parece muy bien que los presidentes sean exigentes, pero por la mañana. Y si Málaga es una plaza de primera, tiene que ser a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde. Sí. Más que nada a las 12 de la mañana. Más que a las 7 de la tarde. Sí, efectivamente. Claro. El devenir del espectáculo por la tarde será consecuencia de lo que hayas hecho por la mañana. Si has hecho los deberes por la mañana. Y como tú bien dices, claro, cuando uno ve, porque vamos a dar un salto. Vamos a pararnos en la de Rejones, una corrida de Benítez Cubero, donde triunfó Diego Ventura, abrió la puerta grande y poco más les puedo contar. Pero dicho esto, vamos a entrar ya en la segunda parte de la feria, porque la feria de Málaga ha tenido una primera parte flojita, más flojita en cuanto a carteles y público, y luego ha tenido una segunda tarde a partir del lunes 18. Sí. Con los toros de Torrealta. Con la corrida de Torrealta, que a mí personalmente me decepcionó, en la que pudimos ver a un Diego Urdiales, que hizo el mejor toreo de la tarde, y también un quite de Pablo Aguado, que levantó al público de sus asientos. Por favor. Sí. El quite del perdón. Yo todavía no tengo claro qué pintaba la corrida de Torrealta en Málaga, porque lleva una serie de años que no se lidia prácticamente. Ha pasado de lidiarse los domingos de resurrección en Sevilla
a que no se lidia en ninguna parte y de pronto aparece con una corrida en Málaga y yo la verdad que me sorprendió, no sé de qué pintaba esa historia. Muy mal presentada y afortunadamente hubo un primer toro castaño que le tocó a Urdiales, lástima que fue el primero, flojito, le tenía falta de fuerza, de tal manera que desde mi punto de vista las series tenían que ser como mucho de 4 muletazos y claro, cuando una serie tiene 4 muletazos es muy difícil que llegue al público en general, llega a los aficionados porque valoramos la colocación, valoramos cómo pone la muleta planchada, cómo lleva el toro hilvanado en la muleta hasta detrás. Todas esas cosas lo valoramos nosotros, pero el público en general no. Y le faltó, porque el toro no podía más, le faltó ese quinto muletazo. Exactamente. Y después toreaba muy bien con el capote. En la Feria de Málaga, me gustaría resaltar que en la Feria de Málaga solamente han toreado de capote 2 y Aguado. 2 me refiero, a Urdiales y a Fortes. Y Aguado en el quite que hizo. Los demás no ha toreado a nadie de capote. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Al menos yo tengo eso en mis notas, ¿no? Fíjate, José Luis, que yo no he visto corridas más mansas que la del puerto de San Lorenzo y la Ventana. Ya bueno, el Fraser no se queda atrás, ¿eh? Bueno, sí, pero van las dos pueden darse la mano. Sí. Pueden darse la mano porque, vamos, es que fueron los 7 toros, incluido el sobrero, 6 del puerto de San Lorenzo y uno de la Ventana, que yo creo que la corrida a última hora, como no venía el maestro Morante, pues trajeron otros toros. Otra cosa que quiero hacer hincapié, José Luis, que pasa desapercibido para muchos compañeros de la prensa, es que ahora a la Malagueta llega el toro 24 horas antes. Eso nunca ha pasado. Eso es. Y dicen que es para que no se estrese el toro. Yo creo que es al revés. El toro debe llegar 72 horas antes para que el toro pueda beber y pueda salir al toro al ruedo en condiciones sanitarias óptimas. Porque, claro, es que tú ten en cuenta que los toros, en términos generales, pierden peso con el transporte, con el viaje. Entonces, y cuando llegan al principio, ni beben ni comen nada. Están ahí simplemente acomodándose al sitio, al lugar, ¿no? Y después de pasado 20 horas o por ahí es cuando beben y bebiendo recuperan muchos kilos de peso y después comiendo. Y después se quita el estrés del transporte, que es donde realmente el animal sufre. El problema, ¿sabes cuál es? Que en Málaga teníamos unos corrales magníficos. Teníamos un corral de reconocimiento que permitía que incluso el toro galopara, con lo cual veía las condiciones en que se encontraban los aplomos. Eso, por razones que yo no he comprendido nunca ni me han explicado, pues lo desaparece para hacer un centro cultural de la Diputación. Oiga, si usted tiene 20 centros en Málaga, ¿para qué quiere usted otro más? A costa de acabar con los corrales y hacer 4 corraletas. Una corraletita donde los toros se pegan, donde no puedes reconocer en condiciones, etcétera. Pues esa es la condición que ha pasado aquí, que no hay espacio para tener las corridas. Y hemos pasado de tener, ya te digo, 8 corrales magníficos, uno de ellos que permitía incluso el galopar de los toros, hemos quedado en 3 o 4 corraletitas. Por eso los toros no vienen con el tiempo suficiente, no porque el estrés del lugar, no hay sitio. No, eso es lo que argumentan, claro. Sí, pero bueno, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Exactamente. Hay que ser claro. Ustedes que no tienen espacio, porque habiéndolo tenido, no sé cómo permitieron que se hiciese eso. Se hizo un aparcamiento debajo de los corrales y se aprovecharon, se quitaron una serie de dependencias de la plaza y entre ellas varios corrales. Claro. Para hacer un centro allí que se utiliza cada X tiempo para hacer eventos culturales. Pero si usted tiene alrededor de ese sitio, tiene usted varios, ¿para qué quiere usted otro más? Y en detrimento de las instalaciones necesarias, que además forman parte del BIC, porque cuando se hace la plaza, se hacen los corrales. No es que después se hace la plaza y se añaden los corrales, con lo cual podían decir que no forma parte del inmueble. No. Se ve perfectamente.
en las fotografías antiguas, como al mismo tiempo iban avanzando las obras tanto en la propia plaza como en las instalaciones, los corrales, etcétera, etcétera. José Luis, ¿y desde cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo lleva así los corrales antes que podían estar los toros más tiempo y ahora Pues, menos tiempo? ¿Cuántos sí, yo años? calculo que por lo menos 10 años. 10 años, 10. sí, sí. Sí, sí, no tengo, Desde que yo estoy de reformaron, memoria un poco flojo, ya no me acuerdo en lo que hizo esta mañana, pero calculo que aproximadamente 10 años que se hizo esa barbaridad. Hace ya, sí, sí, sí. Porque hubo una bueno, pues propuesta de un técnico de hacer los corrales subterráneos, aprovechando que se hacía el parking, aprovechar y hacer los corrales y quitar los corrales digamos, de la planta baja, ¿no? Sí, Del edificio. Y dejar una plaza más amplia, en fin, esta historia. Pero no se hizo, ese proyecto no se llevó adelante y simplemente lo que hizo fue eliminarse corrales. claro. Ahora se podía hacer una obra que, como ya sabéis, que no se procede a carnizar los toros en el desolladero, porque se lo llevan, una vez sangrados, se lo llevan. Se podía aprovechar y recuperar ampliar, ese espacio y claro. al menos tener un corral amplio de reconocimiento. Pero no creo que se le ocurra hacer esas cosas, porque eso no le interesa a los que podían promoverlo, claro. Ya. Claro, pero no les interesa porque mientras menos se vea, menos se escribe, ¿eh? Y Efectivamente. mientras menos aficionados vayan a los apartados y se pongan los toros de manifiesto 3 días antes, pues claro, eso es un escaparate. Como no se puede hacer, pues ya no hay escaparate. Bueno, y Sí. de ahí pasamos a la corrida de Victoriano del Río y Toros de Cortés, que también me decepcionó don Victoriano del Río. Es una de las ganaderías que está en buen momento, pero amigo mío, en Málaga desde luego Hombre, no Victoriano tiene todo lo suficiente para haber mandado una corrida hubo, digna a Málaga. Pero claro, exactamente, si no se le paga, y si no se hubo le dos paga el toreros, precio, pues viene lo que viene. Claro, Usted manda lo que le pagan. Y si le han pagado lo que le han exactamente, pagado, pues ha mandado la corridita que ha eso mandado. es. claro. Es que eso Mira, a veces es así. José Luis, Mm. sí, Porque hablando en de esto, Bilbao, yo siempre he puesto un símil, sí, un símil, que es que cuando me dicen, hombre, es que viene una corrida de Encaste Domé, digo, no, viene una corrida a lo mejor del desecho de Juan Pedro Domé, que lo que no quería se lo vendió a este señor. Y luego en Sí. la Casa Mercedes, efectivamente, pues hay el Mercedes 600, el 500, el 300 y el taxi de segunda mano de Alemania. Entonces, claro, los ganaderos, según le traigan el dinero, así mandan las corridas. Sí. Hombre, un Yo voy a ganadero que se contar. precie es mejor que diga, mira, por ese dinero no voy. Pero Te claro, puedo contar una ya anécdota que viví entramos en lo personalmente comercial. Sí, con Salvador Cebada, que yo tenía una relación con él. sí. Y entonces me llamó un año para que viese la corrida de Málaga, que yo ya no ejercía. Y fui a la finca a ver la corrida, me enseñó la corrida y ¿qué te parece? Digo, esta corrida no tienes problema en Málaga, va a pasar sin problema. Bueno, pues el día de la corrida por la tarde, oyendo los programas de radio y las tertulias, me entero que habían rechazado 4 toros. Y yo dije, aquí estos han vuelto locos, porque la corrida estaba estupendamente bien presentada. Cuando llego a la plaza me encuentro a Salvador al entrar y le digo, oye, Salvador, ¿qué ha pasado, joder? Y me hace un gesto con la mano y me dice que no había de aquí, que han venido con un dinero que no, y se han llevado los toros del Que no dinero era que el han que traído. habíamos hablado. claro, claro, Efectivamente. claro. Y eso es lo que está pasando en Málaga. Pero fíjate, yo Bueno, quería destacar algo importante. Y es que a pesar del público triunfalista que hay en Málaga, ¿cómo habrá sido de mala la presentación de los toros, de las corridas? Que al menos en 3 corridas el público o parte del público ha protestado con palmas de tango y con silbido y con protesta la presentación de de los toros. A mí salida. eso yo lo he destacado en mi intervención hoy. Oiga, me he quedado descolocado, no esperaba yo que este público pudiera valorar, como ha valorado negativamente, la presentación de los toros, a los que les corresponda que tomen nota. Yeah. Sí que Centena, que no creo Claro. Centena.
Porque Claro, fíjate, claro. esa corrida de Victoriano del Río, pues la salvaron dos toreros en extremis, ¿no? Como fue Manuel Escribano y Roca Rey no tuvo material. Roca Rey con un material que no se mueve es muy difícil de que triunfe. Y David de Miranda, que desde luego estuvo hecho un jabato sin ser una faena de alto vuelo, pero le sacó al toro todo lo que tenía y se jugó la vida literalmente. ¿eh? Sí, Hizo sí, un estoy de acuerdo toreo contigo. de cercanía, un toreo del Muy arrimón torero, muy y A torero. mí, triunfó, se a mí llevó el gato al particularmente agua. ese tipo de toreo del arrimón no me llena, te voy a decirlo. Ahora reconozco su valentía, Sí, su sí, sí, valor, sí. donde se Mm, puso de manera no crispada, porque yo he visto a otros que se ponen en parecidos sitios y lo ves crispado, ¿no? Lo ves como... y sin embargo este chico, pues lo Sí, vi muy sí, tranquilo. temeroso. El toro no tenía fijeza, el toro le ponía los pitones lo mismo en el cuello que en el pecho. muy Y la torero. verdad que yo reconozco eso, ¿eh? Oiga, mire usted, eso es una cosa que yo le reconozco a usted. Magnífico. Usted emocionó a mucha gente en la plaza. A mí no me llena ese Sí, tipo de señor. toreo, prefiero el toreo clásico, etcétera, etcétera, pero yo sin Bueno, embargo no, reconozco pero que... Y en el segundo, y ya con hay, dos orejas cortadas, en la puerta grande ya en su mano, pues intentó lo mismo. En aquel, el toro segundo ya no era de la misma condición, ¿eh? Y fue lo que le pegó la voltereta esa que, en fin, pudo haberlo herido gravemente. efectivamente. Pero fíjate la dignidad que el chico demostró, que a pesar de tener ya la puerta grande en la mano, pues se volvió a poner en el sitio ese Se complicado la y volvió a difícil. jugar. Con Efectivamente. punto honor, claro que sí, o sea, como si no tuviese ningún trofeo. A mí eso me parece, Efectivamente. sí, con el mismo punto honor y eso es muy meritorio, sobre todo en estos toreros. A mí me parece, me gustó mucho por eso. Me pareció muy ejemplar la actuación de Miranda. Y Yo, luego, pues pasamos a lo que ha sido Al puerto, la del puerto de San Lorenzo, ¿eh? sí, Con plaza, con cartel de no hay billetes, la tarde anterior con cartel de no hay billetes, la del 18 con cartel de no hay billetes. La verdad es que esta feria el empresario no se puede quejar. Ahora los aficionados sí nos tenemos que quejar porque ha sido una feria barata en cuanto a toros. Lance sin futuro, que es para mí Lance sin futuro, no de futuro. sí. Le Ha pegado un falla el toro pelotazo. en todas las Ha, plazas que ha va. pegado un pelotazo este ¿eh? año en Málaga, Lanza sin futuro. Totalmente. Sí, sí, sí. Hombre, Y para el que no colmo, viene a Morante, porque eso fíjate que le la ha gente no ha devuelto salvado. las... Claro, es que no ha habido devolución Sí, prácticamente. ¿eh? claro. no ha Por habido otra prácticamente cosa, José devolución. Luis, por otra cosa que no veo justa, que es que la devolución de las entradas a un cambio de cartel se pueden devolver hasta las 12 de la mañana. Sí, del Oiga, día siguiente. yo que vivo del día siguiente, ¿no? Sí, hasta las O 12 de la del mañana mismo, del día siguiente. del Sí, día yo no estoy de siguiente, acuerdo con poner efectivamente. plazo. Mire usted, si no se cumplen las condiciones de mi Claro, contrato, porque una entrada no deja de ser un contrato, ¿eh? Si no se cumplen las condiciones del contrato, yo tengo derecho a la devolución y a recuperar mi dinero en cualquier momento dentro de un plazo razonable. Lo que usted no me Claro, puede limitar ese claro. plazo, ¿eh? Para que yo no pueda devolverla como me tengo que volver, no sé, a Córdoba o a Jaén, o sea, y no puedo estar el día siguiente allí antes de las 12. Y a lo mejor cuando quiero ir a devolverla después de la corrida, pues hay un montón de gente en la cola para devolver. Me parece que el nuevo reglamento, ahí como en tantas otras cosas del reglamento andaluz, de luego no puede ser peor, en detrimento siempre del aficionado. Eso hay que dejarlo muy claro. Ustedes han hecho un reglamento impresentable en detrimento fundamentalmente del aficionado y en favor de los profesionales y de los ganaderos y de los empresarios. De la Y empresa. esto no puede olvidarse ustedes que lo sustentan los aficionados. Y el público es el que da a ganar dinero. efectivamente. Ujú.
y que la administración debe de estar para defender los intereses del aficionado. Nada. La administración demuestra con lo que ha aprobado que no ha contado, porque yo creo que en estas circunstancias, no será porque no se le, yo al menos personalmente le mandé varios recados a amigos que tenían la administración andaluza en ese momento, que primero no se metieran en el embolado de cambiar un reglamento, porque si no tenéis voluntad política firme de hacerlo de verdad, más vale que lo dejéis como está. Ese fue mi consejo, ¿no? Porque es muy difícil que tú puedas cambiar cosas a favor de la propia tauromaquia, que es en definitiva a favor del aficionado, si tú no estás muy convencido de lo que vas a hacer. Porque te va a llegar el matador de turno que te va a invitar al campo, el torero, el empresario, y te van a dar una visión del espectáculo que no es el que te pueden dar otros sectores de la fiesta. Usted oiga a todos y sobre todo a los que no tienen interés económico en la fiesta. Esos son los que le pueden dar a ustedes consejos realmente que usted debería de oír. Pero eso no lo han hecho. Porque yo te puedo decir que al menos alegaciones al reglamento la hice yo, la hizo mi hermano, la hizo mi mujer y hasta mi padre, que en paz descanse, también firmó otras. Y ninguna de las propuestas que se hicieron, y de la Asociación de Presidentes y de otras personas, otros particulares, ninguna solamente aceptó una alegación de los profesionales. Pues usted le ha salido usted un bodrio. ¿Qué vamos a hacer? Peor de lo que estaba. Y el señor Sanz está muy contento, pues, no sé de qué. Sí, hoy está contentísimo, está loco en los callejones cuando lo entrevistan, porque cree que ha hecho algo y el reglamento en las cosas fundamentales lo que es que ha empeorado. Porque, por ejemplo, José Luis, ahora en las plazas de tercera, pues no se manda ni un pitón, no se manda ni en las de primera. Ni en la de primera. Hemos pasado de mandar 284 pitones a que no se manda ninguno. La compañera que está en el Centro de Análisis de Pitones en Madrid se ha ido a caballería porque está aburrida y no hace nada allí. Se le pasan los días sin hacer nada. No le lleva se manda un pitón. Claro. ¿Y quién lo tiene que mandar? Lo tienen que mandar los veterinarios, los presidentes y los delegados. ¿Los mandan? No. ¿Por qué? Porque lo que interesa después de terminar la corrida es irse a tomar copas y no quedarse allí durante 2 horas a enviar pitones, a terminar las actas, etcétera, etcétera. Eso es así de claro. Sí. Bueno, pues vamos con esa corrida del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto. Faltó eran Talavante y Juan Ortega. Pero sí, Talavante, Juan Ortega y Luque. Una corrida que es que salían todos por igual y todos hacían lo mismo. Se daban una vuelta a la plaza y se iban a la gerencia de Chiquero buscando la salida. Manso. Luego uno se sujetaron más, menos. Pero yo no he visto cosas más mansas en el mundo. Y no he visto una puerta grande más barata en la Malagueta que la de Daniel Luque en el quinto de la tarde, perdón. Sí, bueno, ese es un problema de falta de criterio. Sí, falta de criterio por los presidentes. Si tú no valoras las cosas con igual criterio, pues al final eres injusto. Porque no valora a todo el mundo igual. Y ese es el gran problema cuando en ciclos cortos, de pocas corridas, hay más de un presidente. Que resulta que ocurren estas cosas. Que por ejemplo, a Urdiales no se le dio la oreja pedida mayoritariamente de manera clara y contundente. Y después se le da a Forte, como paisano mío que sea, y muy querido por mí, cuando no estuvo al mismo nivel que Urdiales. Esas son las cosas que al final producen injusticias con los toreros. Sí. Bueno, y de ahí del puerto de San Lorenzo, pues hay que decir que Luque salió por la puerta grande después de cortar 3 inmerecidas orejas.
al menos en mi opinión. Es que yo, la segunda oreja, yo no sé por qué la dio. Es que ni el público estaba en el tema, ya el público había obtenido la orejita. El público ya estaba. Ya estaba. El público se quería ir. Luego las corridas duran 3 horas. 3 horas sin contenido. Horrible. No tiene sentido, ningún sentido. Porque se eterniza mucho. Sí, claro, Claro. y te tienes que Si lo llevar hablaba el yo puesto. con el segundo toro de Fortes en la de Freixo, pudo haber cortado una orejita de estas baratas, pero prolongó tanto la faena, es que prolongan tanto la faena que los toros se ponen ya con dificultades para entrar a matar, baja la intensidad de la apreciación por parte del público de lo que estás haciendo. Es que son muchísimos muletazos. Yo no sé cómo aguantan los toros tantos muletazos y los pobres que estamos allí sentados en la piedra, cómo aguantamos esa historia. Oiga, que la faena, 25 muletazos buenos de verdad y matándolo por lo alto es suficiente, no hace falta más. ¿Por qué quiere usted tanto muletazo mediocre que no dice nada? Porque hemos visto que se han dado series completas sin jalearse por parte del público. Solamente se jaleaba lo que en Málaga le dicen las mariquetas, los mariquetas, ¿no? Los efectismos que parece que los circulares invertidos y todo ese tipo de recursos que, bueno, que al público general le encanta, pero a los aficionados no nos gusta. Y eso... El toreo aleatorio, José Luis, el toreo aleatorio y no el fundamental. Y bueno, y la del Freixo, ¿para qué vamos a contar? Ese mano a mano que lamentablemente lo ha podido ver todo el mundo, porque fue televisada por Canal Sur Televisión y ya internacionalmente se ve. Y claro, el público que haya visto una plaza de primera con esa presentación de los toros del Juli y del Freixo, pues habrá dicho, pero esto, ¿qué es? Yo ahora con las categorías de fútbol no me entero bien, pero yo sé que antiguamente había equipos de primera, de segunda B, de tercera y de regional preferente, primera regional, ¿no? Pues la Malagueta, desgraciadamente, esta feria ha aparecido una plaza de primera, pero de primera regional, no de división de honor ni mucho. Llevamos años en que viene cayendo la presentación de los toros de manera evidente. Y por eso a mí me ha llamado la atención que el público, hasta el público de la Malagueta, ya ha protestado la presentación de los toros. La corrida del Freixo, para poner un ejemplo, era similar a la que se lidió en Marbella, plaza de tercera. Claro, luego, si en Marbella, plaza de tercera, se lidia una corrida del Freixo, la misma que en Málaga, quiere decir que Málaga es de tercera. Claro, ya no es de primera. Claro. Porque si hubiera sido mayor, mejor presentada, oiga, Ciudad Real, que es una plaza de segunda, bueno, no muy exigente, pues resulta que se ha lidiado en ganado mejor presentado en Málaga que plaza de primera. Pues mire usted, habrá que bajar de categoría. Claro, lo mismo que el trabajo de antes hizo que se hiciera de primera, pues ahora el no trabajo, la dejación de funciones, pues habrá que decir, oiga, pues si ustedes siguen así, tendrán que bajarse de categoría y tengan ustedes una placita, pues con un torito terciado, con un torito que no presente problema y que es más barato para la empresa. Ajustarse más. Bueno, José Luis, y ya para casi terminar con Málaga y tocar un poco Bilbao, en conjunto, el capote de paseo, me imagino que será para David de Miranda y algún premio más ha habido, aparte del capote de paseo. No, de momento se ha fallado nada más que el capote de paseo, que ha sido para David de Miranda. Yo he votado a Urdiales, como dije antes, ¿no? Todavía están pendientes el de la mejor ganadería, que yo la tengo puesta como dejarla sin ningún ganador, dejarlo desierto ese premio, y después quedan
Sí, subalternos y picadores. Los picadores, bueno, para matarlos. De verdad, ese premio va a quedar desierto, sí, al menos desde mi punto de vista. Se ha picado fatal. Yo no he visto más picadores fallando, más picadores tapando la salida del toro. Pero es decir, a mí ya me preocupa más si el toro no el es bravo, esfuerzo que realiza el toro no es cuando se le manso. tapa la salida en el caballo que la propia puya. Claro. Es que hay que cambiar esos elementos de la lidia, como pasa en Francia, que van mucho más ágiles que nosotros, que tienen Claro. una puya que ya están usando, que tiene unas banderillas con más pequeñitas en cuanto al arpón. Y oiga, que es que el toro llega preagónico a la muleta, entre que está falta de casta y que además De los casa. elementos de la lidia le producen unos neumotoras y le producen unas heridas de 20 centímetros, pues los toros No están llegando llegan, preagónicos claro, no al llegan, último tercio. claro, no llegan. Y los picadores, es que se ha picado en los medios a un toro que no era más, simplemente que el tipo se iba porque nadie le llamaba la atención. Nadie por la mañana dice, oiga, usted no le puede tapar la salida al toro, usted no tiene que picar detrás de la segunda raya, usted no puede irse para adelante. No hay ningún picador que cuadre un toro para que se le arranque, porque si lo cuadra se arranca, ya el problema. El toro que no sé, porque es que se arranca cuando tú cuadras un toro. No hay un picador que cuadre un toro. No hay un picador que ponga una puya en condiciones. Y nos están degradando ese primer tercio de tal manera que ya mucha gente no quiere que exista ese tercio. Y si quitas eso y pones dos pares de banderillas nada más y se limita esto a 80 trapazos, Pues se pues estamos acabó. perdiendo la esencia de la tauromaquia. Bueno, desde la distancia, María, ¿cómo has visto la Feria de Málaga, los reportajes que has podido ver y lo que has Pues, leído de la a prensa? ver, yo lo he visto tal cual lo habéis contado. Hombre, triunfos, triunfos. Para mí el triunfo es ver que en la plaza ha habido un público importante. Para mí ese es el mayor triunfo. Con sinceridad, que la gente vaya a la plaza, independientemente. El tema de los toros, estamos de acuerdo. Yo, para mí, cuando he visto algún reportaje y he visto alguna faena y he visto alguno, es cierto, a ver, por lo que dice José Luis, totalmente de acuerdo. Es que se ven corridas en otras plazas con mucho más trapío. Y al final dices, es que estamos hablando de Málaga, ¿sabes? Pero bueno, si eso lo dejas a un lado, pues te quedas con pinceladas. Yo no puedo deciros, me quedo con el capote, con el Pablo Aguado, me gustó muchísimo, pero son Quito. cosas, claro, son cosas aisladas, ¿no? No se puede decir, he visto el toro de la Feria de Málaga o he visto la faena de X torero, ¿no? O el puyazo de X picador. Detalles, me quedo con detalles. Es cierto que la baja de Morante pues ha causado para todo el público en general, porque cuando falla Morante, pues en una feria se nota mucho. Es muy difícil cubrir ese hueco. Pero dicho sea de paso, yo el que el público vaya, llene la plaza, el público se queje de la presentación de algunos toros en ciertas ganaderías, pues yo me quedo con eso. A mí eso me parece muy positivo. Es con lo que más me quedo de la Feria de Málaga. Sí, Bueno, porque yo pues las dicho esto, orejas, con el tema de las orejas, vamos a pasar a, dicho esto, vamos a pasar a Bilbao, ¿no? Bilbao, una sí, feria paupérrima en cuanto a festejos, pero que afortunadamente, bueno, pues ha habido un indulto de un toro de la Quinta, ha habido esta tarde el triunfo de Diego Urdiales y al menos es una feria que puede resurgir de las cenizas, porque parece ser que el público este año ha respondido más que el año pasado. Quizás es mejor desarrollar la calidad que mucha cantidad, aunque se nos antoja muy pobre la Feria de Bilbao, que siempre hemos tenido en Málaga, pues esa competencia
esa gran competencia del toro de Bilbao y de los carteles de Bilbao. José Luis. Hombre, a mí me preocupa muchísimo ver que Bilbao tenga un tercio de entrada. Cuando yo he conocido Bilbao lleno, tarde tras tarde. Es verdad que los franceses que formaban parte de esos llenos han dejado de ir a Bilbao. No interesa lo que se está produciendo en Bilbao. Tú no puedes dar un indulto. Mira que me encanta por la ganadería que es, pero mire usted, con un tercio de plaza. De la quinta. De la quinta. Yo porque me encanta esa ganadería, pero no se puede. Yo, como estoy contra los indultos, me parece que los indultos se han convertido en un premio, que no es, porque el indulto como tal no es un premio. Se hizo para una cuestión genética que a estas alturas no tiene sentido, porque hoy en día la inseminación artificial es algo tan vulgar y tan habitual en la ganadería que de verdad pensar en el indulto como una cuestión genética me parece absurdo. Yo en mi época ya, don Álvaro Domé, ya les traía algunos toros concretos, me pedían autorización y se les traía semen en el desolladero. Por tanto, la cuestión esa, la finalidad genética ya no tiene sentido. Y el premio al toro es la vuelta al ruedo. Por tanto, yo estoy en contra, como estaban en contra de ganaderos importantes como don Eduardo Miura, Salvador Cebada, Fernando Cuadri, etcétera, etcétera. No tiene sentido, porque se dejan llevar por el entusiasmo, porque los toreros empiezan a animar al público para que lo pidan. Y mire usted, el toro tiene que morir en la plaza, es su fin. Y si no, perdemos una parte esencial de eso, porque además le quiero añadir que es que están dando 2 orejas, no sé si rabo, a un toro indultado. Pero usted, si para la segunda oreja, entre otras cuestiones, el presidente tiene que tener en cuenta fundamentalmente la estocada, y estocada no existe, no puede haber segunda oreja nunca en un indulto, puede haber en todo caso una oreja. Sí, sí. Y eso no existe, se están dando 2 orejas y más, incumpliendo de manera flagrante el reglamento. Pero bueno, se ha impuesto el triunfalismo. Sí, sí. Pero es que pasa en Bilbao y pasa en Almería, sí. Santiago. Sí, es que en Almería, una plaza que se llenaba todas las tardes, va a ir medias plazas. Llama la atención. Aquí, todas esas plazas la gente se va, porque cuando se pone, cuando lo que se da en esa plaza carece del elemento fundamental que es la emoción, la gente deja de ir, no se dan cuenta que el triunfalismo sirve para un tiempo, pero que al final la gente valora lo importante. Y lo importante es la emoción que produce el del toro bravo. Y eso no se da. Y hay plazas emblemáticas como Bilbao que antes eran llenos continuos. Hombre. Bueno, y una feria de una semana completa y claro. El toro que iba a Bilbao no es el que va en la actualidad, a pesar de que todavía destaca. Pero hay una cosa que es la que a mí realmente me preocupa, que no estamos aprovechando el aluvión de público que afortunadamente estamos teniendo en las plazas de toros. ¿Y por qué no lo estamos aprovechando? Porque, claro, no estamos formando a la juventud. Vamos a los titulares nada más. No analizamos las corridas en ningún medio. Los medios nacionales, bueno, pues tienen de lado totalmente a la fiesta de los toros. Entonces, es lo que me preocupa, que esto sea una moda, pero que no retengamos a ese público joven que está acudiendo a las plazas y que no le demos un contenido para que se queden. Me decía a mí Carlota, la ganadera de Joaquín Murteira, hablando del tema de la asistencia de gente joven a los toros, decía que ante la vulgaridad y la falta de emoción de la tauromaquia actual, llega un señor que hace algo diferente, como es Morante, con sus efectismos y sus historietas y tal, pero ya no es el típico muletazo repetido un día y otro día, y aparque usted el toro allí y sale el del caballo, etcétera, etcétera. Que sale un tipo y hace algo diferente, y eso
Claro, Eso le ha llamado la atención a la gente joven y por eso claro. están asistiendo a verlo. Sí. La moda de Morante es simplemente hacer algo diferente a lo que diariamente se ve en una corrida de toros. Y creo que Sí. fue muy acertada. Yo quería Por decir supuesto una que sí. cosa del indulto de Borja, del toro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo los dos. Yo tampoco, José Luis, yo tampoco estoy a favor del indulto. Pienso exactamente como tú. Pienso que además, si hay algo que el máximo trofeo se le puede dar a un ganadero, es la vuelta al ruedo de su toro. Porque más grande que eso, un toro que ha demostrado ser bravo, un toro bueno, un toro tal, vuelta al ruedo. Que es, al final, el tema del indulto es pues una moda, como dices. Sobre todo cuando he leído, además es que esto va más, he oído a Borja, que Borja decía que se ha sentido como haciendo una de las faenas que más le han llenado, que se ha sentido desde que vio al toro que algo le iba a transmitir. Pues estamos de acuerdo en que él bordó el toreo, se sintió torero y fue espléndido el toro en la muleta. Estamos de acuerdo porque el toro no se cansaba de repetir, humillaba, iba contento, alegre y no quería el toro que acabase de torear ni el torero que matara al toro. Pero eso es una cosa. Pero yo, en todo lo que he podido ver, no he visto a este toro del indulto la pelea en el caballo. Es que no la he visto. Ajá. No, Y he ni visto tú, muchos ni, reportajes y no la han puesto. Entonces a Claro, mí no me le ni preocupa. tú, interesa. pero ni tú ni todos los que estábamos fuera de la plaza, María. Pero hay Claro, una cosa que sí quiero matizar. Vamos a ver, con el toro actual, no se puede, todos los indultos suelen ser polémicos, ¿no? Ya para que vamos a hablar, como decía José Luis, de la Plaza de Toros de Marbella. Si en Málaga está Juan de Pura el otro día en la corrida del Puerto San Lorenzo, pues igual hubiera indultado a 3 o 4, ¿eh? Ajá. Pero Sí, afortunadamente no estaba en el puerto. menos mal. Y digo esto porque, claro, el toro actual no le podemos exigir, como se está picando los toros, que tenga 3 entradas al caballo, que se le peguen 2 puyazos fuertes, que se le pegue un puyazo, porque luego tiene que durar en la muleta, que es donde se indultan los toros. Se indultan al revés, digamos. Lo que Sí. el laboratorio del ganadero es la suerte de varas. Y la suerte de varas la estamos obviando la mayoría de las tardes. Podemos claro. celebrar corridas sin picadores. Entonces, claro, bajo esa premisa no se debería de indultar ningún toro. Claro, Correcto. Es que yo estoy a favor de que no se indulte ningún toro. claro, Si los toros no claro, tienen condiciones para ser indultados, es que no es un premio. Es que se claro, equivoca. La No. finalidad con la que se implanta el indulto fue una finalidad meramente genética, conservación genética. Eso no tiene sentido hoy en día con las técnicas existentes de inseminaciones artificiales, etcétera. Por tanto, si ya no es necesario o la finalidad que se plantea del indulto ya no es necesaria, pues eliminemos el indulto. ¿Qué mayor premio para un ganadero que una vuelta claro. despacito de este toro al ruedo? La Por vuelta al favor, si no ruedo, hay nada más maravilloso. emocionante que ver Claro, ese toro dando la vuelta al ruedo tan despacio y creando esa emoción. Y no un toro que no dice nada, que después la mayoría de las veces ni siquiera sirve para padrear, o que tiene lesiones y no tal, o el ganadero no le interesa. A mí me decía don Eduardo Vigoré, Claro, oiga usted, mis sementales los elijo yo, no me los elige nadie. Y Salvador Cebada, el primer toro que se indultó en España, que fue el toro Comedia, Santiago, tú te acordarás, en Algeciras, comedia, sí, y por a mí me Emilio extrañó Muñoz. porque el toro escarbó, el toro no fue al caballo prácticamente una vez, y cuando yo me pongo en contacto con Salvador, voy a la finca y le digo, Salvador, ¿cómo te has indultado ese toro? Y me dice a mí así, dice, no, yo no quería, fueron los domés los que me decidieron que, porque eso nos viene bien, porque eso es propaganda. Y yo fui y digo, dime dónde está el toro, y el toro estaba allí, y le digo, coño, Salvador, no lo has curado, y dice, es que yo no me interesa, quiero que se muera. Necesito que Claro. se muera, porque yo no voy a mantener este toro 6 o 7 años
cuando yo no lo voy a utilizar como semental. Y eso es la verdad, mire usted, lo demás son cuentos chinos. Sí, La es verdad verdad. es que... Es que es verdad. Y luego otra cosa, José Luis, otra cosa ahora que me estoy acordando, con el toro de Victoriano del Río, Cantaor, el de la vuelta al ruedo, ¿no? Que Rocarrey le cortó las dos orejas, pues claro, el ganadero decía, sí, nosotros la cabeza de ese toro la tendremos y luego hemos cogido también muestras por si nosotros podemos Claro. tener, Inseminar. bueno, procrear, porque hoy en día el semental no tiene por qué, ¿no? Y claro, cuando yo le oí hablar, digo, es que tiene razón. Es que de un buen toro, luego el ganadero puede ver y seleccionar que el toro le ha gustado, así de vuelta al ruedo y tal cual, pues él decide lo que puede hacer y no, se lleva o no se lleva a la dehesa para posibles, bueno, pues futuros. Inseminaciones. Inseminaciones. Pero claro, ya lo del indulto se está convirtiendo, de verdad, no lo quiero decir de mal, pero parece un circo. No estoy hablando del toro del indulto de Borja de ayer, del otro día, pero hay muchas plazas que nosotros sabemos en los que se indultan los toros y hasta los propios toreros como que animan al público a que el toro se indulte. Pero vamos a ver, por favor. Pero hay algo peor. A mí me ha sorprendido este año en Málaga, en las novilladas de promoción, becerradas, pero ni siquiera novilladas, becerradas de promoción de las escuelas, que se le han dado la vuelta la vuelta al ruedo a 3 becerros. Yo decía, pero a vuelta al ruedo. Y yo decía, pero bueno, ¿qué ha visto este tío en nuestro becerro? Y eso no puede ver nada más que va y viene, pues no se pica, no se hace nada. Bueno, pues que va y viene. Y por eso usted cree que es suficiente material como para darle la vuelta al becerro. Usted es un impresentable. Pero eso es lo que tenemos, señores. Vuelta al ruedo al becerro. Indultos en plazas que no pueden indultar. En novilladas que no merecen. Se está prostituyendo esto de tal manera que porque no hay exigencia en el cumplimiento de las normas. Simplemente eso. Y no le demos más vueltas. Los que están al frente del espectáculo para exigir que se cumplan las normas, no le importa nada que se cumplan. Simplemente están allí para lucirse. Como yo digo, no presiden, simplemente están en el palco. Ellos y los delegados, que están culpables, y los veterinarios son tan culpables como el presidente. Efectivamente. Bueno, pues dicho esto, decirles que bueno, ha habido cordura también por parte de la empresa de Bilbao, ya era hora, por parte de la Casa Chopera y la Casa Balleres, en sustituir a Morante es muy difícil. Pero si hay un torero que puede sustituirlo, no como en San Sebastián, que lo sustituyó Marcos Pérez, quedándose con 4 toros, es Diego Urdiales. Así que yo me alegro que un torero que es de Bilbao, de Madrid y de toda España, pues esté sustituyendo al maestro Morante de la Puebla, que va a reaparecer la próxima semana. En la próxima semana, a la altura de Cuenca probablemente, o un poco antes. Así que nos alegramos por el maestro y nos alegramos por el toreo, porque está haciendo mucha falta ver a Morante en los ruedos. José Luis, ha sido un placer y abusando de nuestra amistad voy a contar contigo en más de un programa, en más de una actuación. Encantado de haber compartido con vosotros dos en la tertulia. Creo que ha sido muy amena y muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Bueno, lo mismo, pues, ha sido un placer. Igualmente. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes, señoras y señores, agradecerles una noche más la atención prestada y emplazarles para el próximo martes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches.